Bienvenidos a Casa Nación, donde la pasión por Jesús es el centro. Amén, aleluya. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gloria y honra a ti, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias, 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 Señor, por tu misericordia, por tu presencia, por tu amor, por tu manifestación, Señor, por tu convicción, Padre. Gracias porque queremos ser intencionales en parecernos más a ti y queremos ser transformados por ti, Señor. Gracias por hacer esa provisión para que lo podamos alcanzar y lograr. En el nombre de Jesús te presentamos, Señor, la palabra que vamos a compartir en el día de hoy, que sea de bendición, que sea de edificación, pero sobre todo, Señor, que como te digo, nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús, reprendemos toda distracción, todo aquello que quiera oponerse a lo que tú quieras hablarnos en el día de hoy. Señor, haz que nuestros corazones estén receptivos. Espíritu de Dios, tú eres aquel que convence, tú eres aquel que trae convencimiento. Necesitamos, Señor, que tú toques nuestras vidas y que nos hagas receptivos, Señor, a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Por Cristo Jesús te pido que me utilices una vez más para gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Santo. Mira, hoy quiero hablarles a ustedes bajo el título El chiquillo y el piano roto. Entonces yo quiero comenzar diciéndoles que anoche yo estaba viendo un documental en las redes sociales, bueno, en YouTube. Yo no sé si eso se considera una red social. Estaba viendo un documental sobre un evento que ocurrió el 24 de enero de 1975, específicamente a las 11:30 de la noche. Me acordé hasta de la fecha porque me impactó mucho. Y se trata de que allí un individuo que se llamaba, tengo aquí el nombre porque no me lo sé muy bien, Kit Jared Cohn. Creo que pronuncié ese apellido bien porque me parece que es de origen sueco, no sé. Y es un artista de piano que toca jazz. Entonces, él había sido contratado para dar un concierto en Alemania. Lo interesante de esto es que la productora del evento era una chica de 17 años. 17 años, la había contratado para dar este concierto que iba a hacer en la Casa de la Ópera en Alemania. Entonces, sucedieron unos eventos muy interesantes que para poder dar el evento de este concierto. Número uno es que la chica solo consiguió un espacio de esa fecha que les di, que era día viernes, y el único espacio que había disponible era a las 11:30 de la noche. Y les recuerdo que era una noche de enero, así que frío era lo que sobraba allí en Alemania. Entonces, pues la chica consigue este espacio y Kit venía de Suecia de dar una serie de conciertos. Él decidió tomar el dinero del vuelo de avión y decidió cancelarlo y redimirlo por efectivo, y decidió que él iba a guiar junto con las personas que lo acompañaban. Bueno, pues él luego de salir de esa serie de conciertos, se dirige hacia Alemania para dar este concierto. Fue un viaje muy, muy largo, se le afectó la espalda, tenía dolor de espalda, estaba súper agotado cuando llegó. No recuerdo la cantidad de horas que tuvieron en ese trayecto, pero llegó para el día viernes allí para dar el concierto, y cuando llega a ese lugar, ya le había dicho a la productora: mira, este es el tipo de piano que yo quiero que haya disponible para mi concierto, y comenzaron a suceder una serie de eventos. Número uno, lo que sucedió, bueno, aparte de la hora del concierto, que era a las 11:30 de la noche. Segundo, los trabajadores de la ópera, hubo una confusión con ellos, y entonces ellos se dieron cuenta que allí en las facilidades de la ópera había un piano de la misma marca que él había solicitado, pero no era el mismo. Lo que ellos pudieron conseguir fue un baby piano. Entonces se lo pusieron en el stage allí, en la tarima, para que él pudiese tocar. Entonces la historia cuenta que
que él tenía mucho dolor de espalda todavía, así que se tuvo que poner como un cinturón, como un tipo grillete para que le sostuviera la espalda para él poder tocar. Y también la historia cuenta que cuando tenía hambre, estaba cansado y fue a un restaurante y hubo una confusión también en el restaurante y la comida llegó al momento que ya él tenía que salir para la ópera, así que no había comido tampoco. O sea, estaba cansado, estaba un poco indispuesto por todo lo que estaba viviendo. Entonces, cuando llega al teatro que ve el piano, se da cuenta que el piano pues estaba roto. El piano estaba roto y no tan solo estaba roto, era que los pedales no le funcionaban, algunas de las teclas, no se dicen teclas, creo que se dicen piezas, creo que esto se le llama pieza, no me acuerdo, al piano no le funcionaban tampoco, de las negras algunas no funcionaban, otras sí, y el piano estaba totalmente desafinado. Entonces él estaba decidido a cancelar el concierto, pues por todo lo que estaba los infortunios que estaba viviendo, pero él dice que cuando él va camino a decirle a las personas que iban a grabar el concierto, porque para colmo iban a grabar el concierto, para cancelarle, como que cambió de parecer y dijo, pues mira, yo voy a dar el concierto a insistencia de la productora. Entonces, lo que resultó ser todas estas aveniencias, todos estos problemas, resultó en que él dijo, mira, lo voy a hacer. Y dice la historia que él dio un concierto de 1 hora y 6 minutos utilizando ese piano roto, que las teclas no le funcionaban, que el pedal no le funcionaba, y lo que él hizo fue que incorporó los problemas del piano. Cuando sonaba feo, él lo incorporó en el concierto, pero en vez de tocar las piezas que él había planificado, él ¿cómo se dice esa palabra? Cuando improvisó todas las melodías que él tocó por esa hora y 6 minutos. El concierto se dividió, me parece que en 4 partes, si bien recuerdo. El punto es que cuando se terminó el concierto, lo que parecía que iba a ser algo desastroso, resultó ser en que cuando se publicó el álbum, el concierto fue todo un éxito y hasta el día de hoy ha sido el álbum más vendido por un artista de jazz que toca piano. Lo que parecía una desgracia se convirtió en un evento histórico que lo catapultó. Ya él tenía cierto nivel de fama, pero lo catapultó a un nivel mayor, al punto de que el día de hoy, pues todavía nadie ha podido romper ese récord de la cantidad de álbumes que él vendió. Entonces, la Biblia, hay una historia similar sobre un niño que tuvo que asumir la responsabilidad muy grande después de que su padre fuese asesinado por sus mismos asistentes. Los sirvientes o las personas que le servían lo asesinaron. Y este niño tuvo que llegar a la responsabilidad de volverse rey. Llegó así de sopetón. Y la Biblia resalta unos detalles muy particulares, cómo fue que él asumió este reto. Porque de entrada no parece un cuadro muy alentador y es muy similar a la historia del piano roto y cómo el piano estaba lo que parecía ser inservible. Entonces la historia de este chico demuestra que aún después de haber vivido una gran adversidad, uno puede encontrar dirección para poder vivir una vida agradable a Dios. Y yo voy a estar leyendo y hablándoles a ustedes del segundo libro de Crónicas, allá en el Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo 34. Segunda de Crónicas, debo decir, capítulo 34, y comenzando en el verso 1, y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Verso 1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Verso 2. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Verso 3. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven,
Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David. Y fíjate esta parte que es muy fundamental a lo que quiero compartir contigo. Dice que Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Y continúa diciendo, en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los altares paganos, las imágenes de la diosa Acera, así como los ídolos y las imágenes de metal fundido. Verso 4. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaban incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto de Acera, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificio. Saltamos al verso 7. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Acera, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén en el año 18 de su reinado, paréntesis, así que ya tenía unos 26 años en ese momento. Después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Mesaías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joás, hijo de Joacás. Mira lo que fue enviado: a que repararan el templo del Señor su Dios. Verso 12. Saltamos al verso 12. Dice, estos hombres realizaban su trabajo ¿con qué? Con fidelidad. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas Yahat y Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat, y los levitas que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de los que trabajan en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas habían cronistas, oficiales y porteros. Verso 14. Al sacar el dinero recaudado del templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor. Fíjate que dice que encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. 15. Hilquías dijo el cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: sus servidores están haciendo todo cuando se les ha encargado. 17. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. 18. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. 19. Cuando el rey oyó la palabra de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. 20. Y dio esta orden a Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán, y a Asaías, su ministro personal. 21. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. 22. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikva y nieto de Jarjas. 23. Hulda les contestó: así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado. 24. Que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído antes del rey de Judá. 25. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. 26.
Pero el rey de Judá, que los envió a consultarle, dígale que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo, 27. Cómo te has conmovido y te has humillado ante Dios al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y cómo te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia. Yo te he escuchado, yo, el Señor, lo afirmo. 28. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Y la Biblia dice que aunque el rey se pudo quedar tranquilo, pues tenía paz de que Dios le estaba diciendo, mira, por las acciones que tú has tomado, nada de lo que yo he dicho que le va a suceder al pueblo, te va a suceder a ti, va a suceder después de que tú no estés. Pero aún así, aunque él se pudo quedar tranquilo y conforme, el verso 29 dice la acción que él tomó. Y seguimos leyendo. Verso 29. Entonces el rey mandó a convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén. 30. Acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. Él leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. 31. Después se puso en pie junto a la columna del rey. Y mira lo que sucedió. Y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. 32. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto de Dios, del Dios de sus antepasados. 33. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Entonces la Biblia nos revela 8 puntitos que voy a hablar bien brevemente y ya estoy acabando, que quiero resaltar sobre esta historia. Número 1 nos dice, comienza este capítulo diciéndonos que Josías comenzó a buscar a Dios. Aunque era de temprana edad, dice la Biblia el término que utiliza, pero lo que quiere decir es que era un niño, él fue muy intencional en comenzar a buscar a Dios. Entonces comisionó la reparación del templo. Y me gusta mucho la referencia que hace el versículo bíblico porque dice la reparación del templo de su Dios. O sea que él había establecido que quería tener una relación con Dios profunda y ya había determinado que aunque otras personas adoraran a otros dioses, en este caso lo que había en cuestión era la adoración a la diosa Acera, él había determinado que él iba a servir al Dios verdadero. Entonces, lo que esto nos recalca o nos enseña es que nosotros debemos de tener conciencia o debemos de estar apercibidos o debemos de ser muy intencionales la necesidad de nosotros reparar el templo. Claro está, pero no es que vamos a reparar un edificio porque ya la Biblia me afirma y me enseña que nosotros, que tú y yo, somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros somos el templo de Dios, es en nosotros que está la necesidad apremiante de nosotros reparar nuestras vidas a tal manera que esté a la expectativa de Dios. Otra cosa que leíamos y me llamó mucho la atención de esta historia es que la Biblia dice que las personas que trabajaban realizaban su trabajo con fidelidad y dando lo mejor de sí. Entonces lo que me lleva a esto a reflexionar que para nosotros mejorar nuestro templo, el cuerpo del Espíritu Santo, que somos tú y yo, para poder mejorarlo, nosotros tenemos que hacer un trabajo con fidelidad y debe ser un trabajo que sea digno de nosotros de poner nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor cara, nuestro mejor deseo, nuestra mayor acción, todo lo mejor en ser intencionales en reparar el templo.
el cuarto punto que me habla es que cuando comenzaron a reparar el templo, encontraron la ley del Señor. Fíjate que no fue hasta que comenzaron a reparar el templo que la ley del Señor se les hizo visible, para ellos. Así que lo que yo puedo concluir con esto es que nosotros tenemos que reparar el templo para nosotros así poder tener una idea clara y poder afinar nuestros sentidos a escuchar la voz del Señor. Tenemos que reparar ese templo para que la voz del Señor sea clara en nuestras vidas. El punto quinto es que se rasgó las vestiduras en señal de duelo, porque la palabra de Dios hace eso, provoca que tú veas tu realidad. Hasta que él no tuvo el conocimiento de qué era lo que demandaba la palabra de Dios, él adoraba al Señor como él le parecía. Pero lo que esto resalta es que hay veces adorar al Señor como te parece no es, número uno, no es correcto, número dos, no es suficiente, y número tres, no es lo que Dios espera de nosotros. Por tanto, cuando Él hizo provisión para arreglar el templo, fue que Dios le dijo, toma aquí la palabra, la voy a hacer que la encuentres para que puedas tener una idea más clara de qué es lo que yo espero de tu vida, qué es lo que yo espero que tú hagas. Entonces, luego de que hizo esto, la Biblia relata que él consultó al Señor por él, pero no tan solo por él, sino también por el pueblo. Él fue donde consultó al Señor, fue donde la profetisa y le dijo, mira, yo no sabía que estábamos tan mal, yo no sabía que estábamos desobedeciendo tanto, yo no sabía que nos habíamos alejado tanto de esto. Yo estoy acercándome a ti como profeta de Dios para que Dios tenga misericordia y provisión de nuevo sobre nuestras vidas. Y eso es lo que provoca cuando tú comienzas a darle un giro a tu vida, cuando tú comienzas a ser intencional, a arreglar tu vida, cuando comienzas a reparar tu vida, cuando comienzas a profundizar en la palabra de Dios, cuando comienzas a ser intencional en escuchar la voz de Dios, comienzan a provocar unos cambios en tu vida que te hace susceptible a lo que Dios quiere para tu vida. Y luego de que hizo este evento de que fue donde la profetisa y Dios le dijo lo que iba a suceder y tal como sucedió o como podía suceder, él fácilmente, como te dije anteriormente, él se pudo haber ido para la casa y dijo, bueno, yo hice mi parte, yo restauré el templo, tuve conocimiento de lo que el libro del pacto exige, le pedí perdón al Señor, el Señor me dijo que yo no iba a sufrir violencia, que mi reino iba a ser uno de paz, por lo tanto yo puedo disfrutar el resto de la vida. No, la Biblia dice que eso no fue suficiente para él y dice que lo que leímos fue que en presencia del Señor él renovó el pacto. Lo que me quiere decir es que hoy es un buen día para que nosotros renovemos nuestro pacto ante el Señor y nos pongamos a cuentas con Él. Por eso Él dice que en presencia del Señor renovó el pacto delante de todo el pueblo. Y les dijo, mira, esto es lo que el Señor demanda y quiere de nosotros. Yo como representante del pueblo, como rey, me comprometo a renovar este pacto y a vivir de acuerdo a las enseñanzas y a lo que demanda esto. Y entonces la Biblia relata, y lo que leímos es que el pueblo respondió de igual manera y comenzaron a arrepentirse, comenzaron a promulgar la ley y comenzaron a operar de acuerdo a lo que la palabra establece. Y finalmente, y con esto concluyo, el punto número 8 es que Él finalmente suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas. Entonces, lo que me quiere decir esto es que nosotros debemos de ser intencionales en eliminar de nuestras vidas aquellas costumbres que nos separan de Dios, aquello que hace que yo lacere el templo del Espíritu de Dios. Yo debo de ser intencional en separarme de todo aquello que me separe de Dios. Dos historias compartí contigo que tienen un paralelismo. Primero, que era un concertista que decidió sobreponerse a su deseo de quitarse y de no tocar en el concierto, que resultó ser el concierto de su vida.
Y la segunda, que es un niño que decidió sobreponerse a la violenta manera que llegó su reinado, pues porque su padre fue asesinado, sobre un pueblo sumido en el caos, un pueblo que estaba desordenado, un pueblo que estaba desconectado de Dios, un pueblo que estaba apartado de Dios, y él decide cambiar las riendas de ese pueblo. Ambos escogieron ambos escogieron no hacer lo que era fácil, porque el pianista pudo haber cancelado su concierto. Y este niño, que ya era un joven cuando tomó esta decisión, pudo haber dicho, bueno, ya el Señor me bendijo, yo recojo y me voy para mi casa, y el resto que sea lo que vaya que pasar. No, sino que sin embargo fue muy intencional en cambiar el rumbo y el destino de su vida. Entonces, lo que quiero concluir en este momento, en este día, es que es que nosotros evaluemos nuestras vidas para ver si nosotros estamos escogiendo aquello a lo que hemos sido llamados a ser, a lo que Dios quiere de nuestras vidas, a lo que el Señor quiere que manifestar en nuestras vidas, o simplemente nos estamos conformando con vivir el aquí y el ahora, el momento que estemos viviendo. Y la realidad es que el Señor siempre quiere superar nuestras expectativas. Por eso el versículo dice que mis pensamientos siempre van a ser mayores que tus pensamientos, afirma el Señor. Y con eso quiero dejarlo en la mañana de hoy, puestos en pie. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por las oportunidades. El Señor es un Dios de oportunidades, y el día de hoy nos está dando una oportunidad más de arreglar nuestros templos, de ponernos a cuentas, de ser intencionales en vivir para Él, por Él y con Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he compartido lo que entiendo que me diste, Señor, para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque en la vida está llena de testimonios de personas, Señor, que fueron inspiradas por ti para no rendirse y para cambiar el rumbo de sus vidas, Señor. Cambia el rumbo de nuestras vidas para que nosotros vivamos alineados a ti, a tu propósito y a lo que quieres para nosotros, Señor. Que vivamos a la plenitud de lo que tú quieres para nosotros. Que no nos conformemos, Señor, con distracciones que el mundo puede ofrecer, Señor, que la vida pueda ofrecer. Y que nos mantengamos enfocados en crecer y en creer en ti. Por Cristo Jesús yo te doy gloria y honra y te presento, Señor, nuestras vidas, Señor, que nos encontramos en este lugar. Pero de igual manera, toda voz, Señor, que me escucha, Señor, o todo oído, Señor, que me escucha y que escucha este mensaje y esta reflexión para el día de hoy. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo Dios.